Bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde nos sumergimos sin miedo en el vibrante y apasionante mundo del entretenimiento, especialmente en todo lo que concierne a las series turcas, sus protagonistas, sus romances, sus dramas y por supuesto, los chismecitos. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente está que arde. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el corazón de la polémica, en el misterio y en la intriga. Vamos a hablar de Afsanur Sancaktutan. Y sobre todo de esa noche mágica, esa ceremonia especial donde soltó, sin querer o queriendo, unas cuantas bombas sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. La mismísima Afsanur, con su innegable carisma, su inteligencia y su forma de ser, nos regaló una serie de gestos y no respuestas que honestamente, nos dejaron a todos con la boca abierta, preguntándonos qué se escondía detrás de esa sonrisa enigmática. Así que si eres de los que adoran enterarse de todo lo que pasa en el universo de las telenovelas turcas, si eres fan de Love is in the Air, si te encantan las historias de amor y desamor, y si, como yo, te fascinan los chismecitos jugosos, este vídeo es para ti. Vamos a diseccionar cada detalle, a analizar cada palabra no dicha, a examinar cada gesto y cada insinuación de Afsanur, intentando desentrañar lo que realmente quiso decir sobre la relación entre Kerem y Hande. ¿Hay algo más? ¿Hay algo oculto? ¿O simplemente se trata de una tormenta en un vaso de agua orquestada por los medios y avivada por la expectación de los fans? Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, muchos descubrimientos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, y para que no se pierdan ni un solo detalle, me gustaría recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y así estarán al día con todas las novedades del mundo turco. Ya saben, suscríbanse, denle a esa campanita y no se pierdan ni una sola primicia. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, pongámonos cómodos porque esto está a punto de empezar. Vamos a sumergirnos en el glamuroso mundo de las ceremonias de premios, donde las estrellas brillan, las cámaras destellan y a veces se filtran pequeños secretos. ¿Recuerdan la ceremonia? Esa noche llena de glamour, de premios, de reencuentros y, por supuesto, de oportunidades para que los famosos brillen y, bueno, a veces, para que se les escape algún comentario jugoso, o, en este caso, un silencio elocuente. Esa noche, en medio de toda la atención mediática, una de las invitadas estrella fue Afsanur Sancaktutan, la talentosa y prometedora actriz turca que con su presencia y su encanto capturó todas las miradas. Y por lo que parece aprovechó la ocasión para soltar una pequeña bomba que sacudió a los fans de Kerem y Hande, reavivando una llama que tal vez no se había apagado del todo. Para ponerlos en contexto y refrescar la memoria de aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el universo de las series turcas, o para aquellos que simplemente necesitan un recordatorio, recordemos brevemente la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su romance, que marcó una época, nació en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España, donde la serie arrasó en audiencia. Su química en pantalla era innegable, palpable, y pronto esa chispa traspasó la ficción, encendiendo la llama del amor real. Los rumores, las fotos, los gestos cómplices, las declaraciones sutiles, todo apuntaba a que la relación era real, y de hecho, lo fue. Por un tiempo fueron la pareja favorita de muchos, la pareja soñada, la pareja que representaba el amor perfecto. Sus fans y los medios de comunicación seguían cada paso de su romance, documentando cada salida, cada gesto de cariño, cada momento compartido. Pero como suele suceder en la vida, y en el mundo del espectáculo, el amor no es para siempre, y la historia llegó a su fin. El anuncio de la ruptura, aunque discreto, fue un shock para muchos, rompiendo sueños y alimentando la tristeza de sus seguidores. Después de la ruptura, Kerem y Hande han mantenido una actitud discreta, evitando hablar públicamente sobre el tema, respetando su privacidad y la de sus respectivas vidas. Esta cautela, esta falta de declaraciones, ha alimentado aún más la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, cada encuentro casual, todo se analiza, todo se interpreta, todo se convierte en material para especulaciones. Y es aquí, en este caldo de cultivo de rumores y deseos, donde entra en escena Afsanur.
La ceremonia a la que asistió Afsanur no fue cualquier evento. Era una gala IMP. Hortante, un evento de renombre en el mundo del entretenimiento turco, donde la atención mediática estaba a tope. Era el momento perfecto para lucir lo mejor de sí misma, para codearse con las estrellas, para, en definitiva, ser vista y escuchada. Y en medio de la emoción del ambiente festivo y del brillo de las cámaras, Afsanur, al ser entrevistada, fue consultada sobre diferentes temas. Fue entonces en ese preciso instante cuando la pregunta que todos esperaban llegó, y prepárense, por Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pregunta directa y sin rodeos, cayó como una bomba en el ambiente. Según los informes que han circulado por todos lados, la pregunta fue algo así como, ¿qué opinas de Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? Una pregunta que por supuesto busca generar titulares y despertar la curiosidad del público. Una pregunta que para cualquier persona que conozca el mundo del espectáculo, implica una gran responsabilidad. Y ¡boom! Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes, donde la historia dio un giro inesperado, donde la respuesta de Afsanur dejó a todos en vilo. En lugar de una respuesta evasiva, como suele ser habitual en estos casos, como un simple no tengo opinión, son grandes profesionales, o mejor no hablar de eso, Afsanur optó por soltar algo que aunque no fue directamente una declaración, dejó entrever mucho. Su respuesta, o mejor dicho, su no respuesta, fue un enigma en sí misma. Según lo que pude averiguar y recopilar de diferentes fuentes, y gracias al minucioso trabajo de los medios de comunicación y de los fans que no dejan pasar nada, Afsanur respondió con gestos. Sí, amigos, gestos. La actriz, en lugar de palabras, utilizó su lenguaje corporal, su expresión facial, para comunicar su mensaje. Al parecer, sonrió de una manera enigmática, una sonrisa que podría interpretarse de mil maneras, una sonrisa que escondía algo. Luego levantó las cejas, como si se sorprendiera por la pregunta, o como si estuviera a punto de revelar un secreto. Y finalmente guardó silencio. El silencio en este caso fue más elocuente que cualquier frase, más poderoso que cualquier declaración. Y aquí es donde la interpretación entra en juego, donde el análisis se vuelve fundamental, donde cada detalle, cada matiz, cobra una importancia vital. ¿Qué significó esa sonrisa enigmática? ¿Fue una sonrisa de complicidad? ¿De sorpresa? ¿De incredulidad? ¿De diversión? ¿De conocimiento? ¿Estaba revelando algo o simplemente estaba jugando con la expectación del público? ¿Ese silencio, en lugar de una respuesta, qué implicaba? ¿Estaba guardando algún secreto? ¿Sabía algo que nosotros no sabemos? ¿O simplemente no quería meterse en problemas? Las posibilidades son infinitas y la verdad, como siempre, está en algún lugar intermedio. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y de historias que generen interés, obviamente, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios, de análisis, de debates, de especulaciones y de teorías conspirativas. ¿Qué quería decir Afsanur? ¿Estaba insinuando algo sobre la relación actual entre Kerem y Hande? ¿Estaban juntos de nuevo en secreto? ¿Se avecinaba una reconciliación? ¿O simplemente estaba siendo Afsanur, es decir, enigmática, inteligente, divertida y, sobre todo, consciente del poder de la intriga? Hay varias interpretaciones posibles, cada una con sus pros y sus contras, cada una con su grado de veracidad y de especulación. Una de ellas, la más obvia y directa, es que Afsanur sabía algo sobre Kerem y Hande, algo que no podía revelar públicamente por respeto a su privacidad, por discreción o por simple conveniencia, pero que la sonrisa y el silencio eran su forma de decir, sí, hay algo, pero no puedo contarlo. Hay algo que ustedes, fans, desearían saber, pero que lamentablemente no puedo revelar. Esta interpretación, si bien atractiva para los más románticos y para aquellos que anhelan una reconciliación, es la menos probable. Otra interpretación un poco más cínica, es que Afsanur simplemente estaba jugando con los medios, aprovechando la expectación que genera cualquier cosa relacionada con Kerem y Hande para generar titulares y llamar la atención sobre sí misma. Después de todo, Afsanur es una actriz inteligente con una carrera prometedora, y sabe muy bien cómo funciona este juego. Sabe que una simple sonrisa o un simple silencio pueden generar mucho más ruido mediático que cualquier declaración. Esta interpretación, aunque válida, no niega la posibilidad de que Afsanur realmente sepa algo.
También existe la posibilidad, la más pragmática, de que no supiera nada relevante y que su reacción fuera simplemente una reacción natural ante una pregunta inesperada. Tal vez se sintió incómoda, tal vez no supo qué responder, tal vez no quería involucrarse en un tema tan delicado, y optó por esa respuesta ambigua y enigmática para evitar problemas, para no generar controversias y para no perjudicar su imagen. Esta interpretación, aunque menos atractiva para los fans, es la más probable. Lo cierto es que tras ese gesto, las especulaciones se dispararon. Algunos fans, los más optimistas, los más románticos, comenzaron a soñar con una posible reconciliación entre Kerem y Hande, con un nuevo capítulo en su historia de amor, algo que, seamos sinceros, sería la noticia del año. La noticia que acapararía todos los titulares, la noticia que paralizaría a las redes sociales. Otros, los más escépticos, los más realistas, simplemente tomaron la reacción de Afsanur como lo que parecía, un gesto ambiguo, una respuesta evasiva y sin mayor importancia, una forma de esquivar una pregunta incómoda. Lo que sí es seguro es que la reacción de Afsanur generó mucha conversación, mucha especulación y volvió a poner el foco en la relación entre Kerem y Hande en su pasado, en su presente y en su posible futuro. La pregunta es, ¿quería Afsanur reavivar la llama del romance entre Kerem y Hande? ¿O simplemente estaba jugando con el fuego de la especulación? ¿Por qué es tan relevante la opinión, o la no opinión, de Afsanur? ¿Por qué su silencio y su sonrisa generaron tanto revuelo? Bueno, hay varias razones que explican este fenómeno. En primer lugar, es una actriz respetada y con cierto reconocimiento en Turquía. Su opinión, de una forma u otra, tiene peso, aunque solo sea por el hecho de ser una figura pública y por pertenecer al mismo círculo profesional que Kerem y Hande. En segundo lugar, Afsanur conoce a Kerem, y probablemente también a Hande, ya que ambos actores se mueven en el mismo entorno, comparten amigos en común y asisten a los mismos eventos. Además, la forma en que Afsanur se comportó durante la ceremonia nos dice mucho sobre su personalidad. Es una persona que no tiene miedo de ser ella misma, de ser auténtica, de decir lo que piensa, de jugar con la intriga y de generar expectación. Es una mujer inteligente, astuta y con sentido del humor, que sabe cómo manejar la situación, y que sabe cómo aprovechar el poder de la especulación a su favor. Para ser honestos, la respuesta de Afsanur, más que sobre Kerem y Hande, nos dice mucho sobre ella misma. Demuestra su inteligencia, su astucia y su capacidad para manejar la situación, para esquivar preguntas comprometedoras y para salir airosa de cualquier situación. Sabe cómo jugar con los medios y generar expectativa, sabe cómo mantener el interés del público y sabe cómo crear misterio. Es una profesional, y sabe que en este mundo del entretenimiento, la especulación es una herramienta muy poderosa, una herramienta que puede impulsar su carrera y que puede generar un interés renovado en su trabajo. ¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de esta enigmática respuesta de Afsanur? Honestamente, no mucho. La reacción de Afsanur fue una respuesta ambigua, un gesto sin una declaración definitiva, una respuesta que dejó más preguntas que respuestas. No tenemos pruebas concretas de que Kerem y Hande estén juntos, ni de que estén planeando algo, ni de que haya una reconciliación a la vista. Simplemente tenemos una sonrisa enigmática, unas cejas levantadas y un silencio elocuente. Pero lo que sí podemos decir es que Afsanur nos regaló un momento interesante, un momento que nos mantuvo enganchados, un momento que nos hizo reflexionar sobre el poder de la especulación y sobre la importancia de la interpretación. Nos demostró que a veces el silencio y los gestos pueden ser más elocuentes que las palabras, que una simple sonrisa puede generar más debate que cualquier declaración oficial. Nos recordó el poder de la especulación y la importancia de la interpretación, de la imaginación y de la capacidad de soñar. Y sobre todo nos mantuvo enganchados a la historia de Kerem y Hande, una historia que, por lo visto, sigue generando interés, pasiones y, sobre todo, mucho debate. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Sabremos alguna vez qué es lo que realmente quiso decir Afsanur? ¿Sabremos alguna vez si Kerem y Hande tienen una segunda oportunidad? ¿O quedará todo en el misterio, en el terreno de la especulación y de la fantasía? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier gesto, a cualquier publicación en redes sociales que pueda arrojar un poco de luz sobre esta apasionante historia, sobre la relación de Kerem y Hande. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, esta inmersión en el universo de Kerem, Hande y, por supuesto, Afsanur.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo al recopilar toda esta información y compartirla con ustedes. Espero que se hayan divertido, que hayan reflexionado y, sobre todo, que hayan disfrutado de este apasionante mundo de las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Afsanur? ¿Creen que estaba insinuando algo? ¿Creen que sabía algo? ¿O simplemente estaba jugando con nosotros, con la expectación y con el deseo de sus fans? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Me encanta saber qué opinan ustedes. Y por supuesto, si conocen alguna otra información sobre este tema, si tienen alguna teoría, o si simplemente quieren compartir sus chismecitos, compártanla. Todos los chismecitos, todas las opiniones y todas las teorías son bienvenidas. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si disfrutaron del análisis, si les pareció interesante y si quieren que siga subiendo vídeos sobre este tipo de temas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también estén obsesionados con las series turcas y con los chismecitos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, muchos análisis, muchas teorías y por supuesto, muchos chismecitos. Muchas gracias por ver, por su apoyo, por su participación y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.